Bueno, vamos a continuar con el estudio que hemos llevado en estas noches, en estos estudios bíblicos sobre Primera de Pedro capítulo 2, y ahora vamos a estar leyendo la sección del versículo vamos a estar leyendo la sección del versículo 4 al versículo 8, y voy a dar lectura en el nombre del Señor para comenzar. Y dice Primera de Pedro 2 del 4 al 8, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y bueno, cuando nosotros leemos este pasaje de Primera de Pedro 2 del 4 al 8, eh, es importante que tengamos en perspectiva dos cosas. Una es histórica y otra es profética, ¿sí? Y bueno, fíjense cómo lo podemos percibir tan solo leyendo el lenguaje del pasaje, porque estamos hablando de materiales de construcción, si lo queremos ver así, y de una construcción, de una edificación, ¿sí? Ese es el contexto específico de lo que está hablando este pasaje. Estamos hablando de una construcción, de materiales de construcción, pero pues bueno, aquí en particular la construcción es espiritual. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, pues bueno, podemos abordarlo históricamente. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento siempre utiliza el Antiguo Testamento como fundamento para lo que nos enseña. Y bueno, si lo pensamos históricamente, este pasaje se está refiriendo a dos elementos relacionados entre sí, no son necesariamente el mismo, pero sí están relacionados entre sí. En primer lugar, pues bueno, está hablando de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, que si ustedes recuerdan, entre lo que históricamente la marcó más, y de hecho en varias ocasiones, fue el ser destruida una y otra vez, y como dicen los historiadores, hasta sus cimientos, ¿sí? Históricamente podemos pensar, por ejemplo, en las guerras que tuvo Saúl, las guerras que tuvo David, que no necesariamente destruyeron Jerusalén, pero sí la dañaron mucho, especialmente en el tiempo de los sucesores de David. Y específicamente, pues bueno, la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, por orden de Nabucodonosor, que en ese caso pues sí fue destruida hasta sus cimientos. Y pues bueno, aquí en el tiempo de San Pedro, posiblemente, más bien, no había pasado todavía, pero unos menos de una década después de cuando está escribiendo San Pedro, posiblemente unos 8 años después, pues bueno, vamos a ver en historia la segunda destrucción de Jerusalén, en este caso por el general Tito, en el año 70 después de Cristo. Y bueno, ya que estamos hablando de Jerusalén, consiguientemente y casi forzosamente tenemos que hablar de la destrucción del templo. Porque pues además de que el templo estaba dentro de la misma Jerusalén, el templo era el símbolo, era la gloria, por así decirlo, era la corona de la ciudad de Jerusalén, que lo hacía pues, no, porque no era nada más el santuario en sí, era toda la explanada del templo, tan impresionante que bueno, hoy en día 2800 años después, sigue estando allí la explanada del templo. Entonces, esto es bastante importante que lo tengamos en perspectiva. Ahora, leíamos hoy, como parte de la lectura del estudio,
Estábamos leyendo Isaías 54 y desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Y bueno, si ustedes se fijan, esta es una promesa que nuestro Dios le hace. Obviamente va dirigida a Jerusalén, pero ya cuando lo entendemos en el contexto, pues obviamente el Señor no le promete nada a una ciudad, se lo promete a los habitantes, se lo promete al pueblo que está representado, en este caso, por la ciudad de Jerusalén. Y esto es algo importante, muy, muy importante que lo entendamos y es una diferencia quizás que nos parece irrelevante de alguna manera, pero es importante. Y ahorita vamos a ver por qué lo estoy diciendo. Las promesas que el Señor le hace a Jerusalén no son promesas a las pilas de ladrillos, a las pilas de rocas que se llamaban Jerusalén. Las promesas a Jerusalén son promesas del Señor a los habitantes, al pueblo que tenía su fundamento, que tenía su cimiento en la ciudad de Jerusalén. Parecerá un tanto obvio. Obviamente el Señor no le va a dar promesas a un montón de piedras, pero tristemente no es tan obvio para muchas personas. Tanto así que les puedo, por ejemplo, mencionar que hay organizaciones, inmensidad de organizaciones cristianas, muchas, incluso empresas. Es un movimiento dentro de los cristianos que está empecinado en reconstruir la Jerusalén judía. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en las cabezas de estas personas las profecías del Señor eran para la ciudad, como si al Señor le importara tener una ciudad en esta tierra donde habitar. Que bueno, ya el Antiguo Testamento nos lo deja bien claro, y por si no faltara, y por si no fuera suficiente, perdón, lo que enseña el Antiguo Testamento, pues bueno, el Nuevo Testamento en la doctrina cristiana, en la doctrina de la iglesia, nos enseña que, fíjense cómo el principio de la Jerusalén como símbolo del pueblo de Dios permanece hasta el día de hoy. Y el Señor anhela reconstruir la Jerusalén que en este caso representa a su pueblo. ¿Por qué? Pues porque su pueblo es donde el Señor habita. Y eso es una cosa importante. El Señor dice la palabra de Dios que no habita en templos o en casas o en este caso, por ejemplo, incluso le podríamos decir tiendas, como en el tiempo del tabernáculo, hechas de manos de hombres. ¿Dónde está el Señor? Nuestro Dios es el único entre las deidades de los contornos del Medio Oriente que no habita en un lugar específico. Lo hizo en su momento porque su pueblo quería una ciudad específica y él fundó esa ciudad para salvar a su pueblo. Pero el Señor no es como las demás deidades que habitan en un lugar específico. ¿Dónde habita el Señor? Y eso nos lo enseña el Antiguo Testamento y mucho más nos lo reitera el Nuevo Testamento con la doctrina pentecostal, que sería el término correcto. El Señor habita donde está su pueblo. E incluso el apóstol San Pablo hace la pregunta enfática. No está preguntándose él, es una pregunta enfática. ¿No saben que ustedes son templos del Espíritu Santo? Entonces, es importante que tengamos este contexto histórico, ¿sí? Naturalmente, el lenguaje arquitectónico que está utilizando el apóstol San Pedro en este fragmento, pues sí, hace referencia, y ahí lo tenemos literalmente, porque no es nada más San Pedro, es incluso Isaías, es incluso el Salmo 118, que hablan de Sión específicamente. Pero vean cómo ya lo mismo que estoy diciendo, la misma palabra lo confirma. Vean cómo no dice necesariamente Jerusalén, sino dice Sión. ¿Sí? ¿Qué es Sión? Bueno,
El monte de Sión es literalmente un monte que está al ladito del monte Moria, en donde estaba el templo, en donde está hoy la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces está el monte de Moria y al lado está el monte de Sión y enfrente está el monte de los olivos. Es como un triangulito un tanto irregular. Está Moria, Sión y, del Olivar. Están los tres montes. Pero cuando la escritura, en la mayoría de los casos, utiliza la palabra Sión, no está refiriéndose al lugar geográfico específico, sino al lugar espiritual, la ciudad del Señor. Y esto es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora nos vamos, ya vimos el aspecto histórico, ahora vamos a ver el aspecto profético. La palabra de Dios, tanto en Isaías 54, que fue lo que leímos hace un momento, como ahorita Primera de Pedro 2 y también Apocalipsis, hablan precisamente de la reconstrucción prometida de precisamente la nueva, como le llaman así, porque es el término, particularmente en Apocalipsis, la nueva Jerusalén. Que si ustedes quisieran buscarla, ya la referencia específicamente, la encontramos en Apocalipsis 21. Y de hecho, estos tres pasajes nos ayudan a entender la doctrina cristiana, bueno, o por lo menos la doctrina bíblica, no necesariamente la de la mayoría de los cristianos, a propósito de esta famosa ciudad que sigue siendo tema de hablar incluso en este tiempo. Y específicamente podríamos leer Apocalipsis 21 a partir del versículo 9. Y dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí está hablando en un lenguaje distinto. ¿Sí? Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Posiblemente estamos hablando de que estaba San Juan en el monte de los Olivos, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Y luego nos la va describiendo. Y nos da medidas, nos da formas. Pero quiero que notemos algo muy importante de este pasaje profético, vital. Dice el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Y si no nos queda claro eso, vean las siguientes referencias que son lo mismo. Por ejemplo, el sol y la luna son lo mismo que el templo. ¿Por qué la Nueva Jerusalén no tiene templo? Dice el versículo 23, no tiene necesidad. Porque el Señor en la Nueva Jerusalén, de lo que ahorita vamos a ir viéndolo, pero de lo que sea que estemos hablando, el Señor en la Nueva Jerusalén ya no habita en el templo. Y eso es algo importante porque ahora, bueno, parece que ni estamos enfocándonos en Primera de Pedro, pero quiero que entendamos este principio fundamental. ¿Y por qué hago énfasis? Pues bueno, porque yo decía hace un momento, el objetivo principal de estos incontables grupos cristianos que financian directamente y con millones la reconstrucción de Jerusalén, no es nada más para reconstruir Jerusalén,
sino su objetivo es la reconstrucción del templo de Salomón o reconstruir el tercer templo. Y esto es un problema porque por varios aspectos, y vean cómo la misma idea nos la confirma una y otra vez la palabra de Dios. Históricamente, vamos a verlo otra vez históricamente. ¿Por qué esto es ir en contra de la palabra de Dios? Espero no errar la fecha, porque en 537 a.C., por la rebelión del pueblo de Judá, por la rebelión en general del pueblo de Israel, por la rebelión específica de los judíos, el Señor, como lo enseña Malaquías, el Espíritu Santo, abandonó el templo. Y bien claro nos lo enseña Malaquías en el capítulo 10 y luego brinca 11 y 12 y es una narrativa larga. El Espíritu Santo abandona el templo porque Israel, Judá específicamente, no había dado oído a las exhortaciones del Señor. Y el templo, que por ejemplo en el tiempo intertestamentario, el templo que los macabeos tanto defendieron, no era otra cosa sino un cascarón. Si volvemos un poquito ya más para acá, para tiempos, unos 50 años antes del nacimiento del Señor Jesús, un poquito después, Herodes quería ganarse el favor del pueblo. ¿Y qué hizo Herodes el Grande? Mandó embellecer el templo a un tamaño impresionante, tan bonito como los templos de los romanos, porque era lo que estaba de moda, por así decirlo. Pero por muy bonito que hubiera estado el templo y por mucho favor político que se hubiera ganado Herodes con el templo era un cascarón vacío. Ahora entendemos por qué la Navidad eran nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, como dicen los ángeles. Porque en la Navidad el Señor regresó, vamos a decirlo, a Jerusalén. Regresó a la tierra con su pueblo, ¿no? Y fíjense, si lo entendemos así, el templo nos enseñaba una cosa, la santidad de Dios, nuestra inmundicia y consiguientemente la necesidad del perdón de pecados. Ese era el propósito del templo. Por eso estaba el velo, ¿no? Por eso el sistema de sacrificios. El velo en el templo y los sacrificios en el templo nos querían enseñar y recordar que el Señor es santo, que nosotros somos pecadores y que la única forma de tener relación con el Señor es a través del perdón de pecados. Ese era un simbolismo importante del templo, ¿no? Bueno, no es un simbolismo, era la voluntad del Señor vista de esa forma. Sin embargo, si lo analizamos con la muerte de la piedra que desecharon los edificadores, ¿qué es lo que ahora sostiene nuestra relación con Dios? Fíjense, no el templo. La piedra angular, si ustedes recuerdan, que es la roca importantísima en un techo que mantiene todo en pie o todo angulado, ya no es el templo, sino como nos está enseñando San Pedro, la piedra que para nosotros que creemos es preciosa, es la que nos mantiene juntos, unidos y en pie delante de nuestro Dios. De tal manera que cuando Jesús murió en la cruz y cumplió una vez y para siempre el sacrificio de nuestra redención,
¿Qué le pasó al velo? El velo perdió todo su propósito. El templo perdió, ahora sí, si para este momento ya tenía un valor simbólico, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el templo perdió incluso su valor simbólico. Y el velo fue rasgado, y fíjense qué específica fue. Esa es la escritura describiéndonos lo intencional que fue nuestro Dios, rasgándolo de arriba abajo. El templo, y esto es importante, no iba a ser nunca más el epicentro, el fundamento, la piedra angular del pueblo de Dios y de su relación con Él. Es muy importante que veamos eso. ¿Por qué en esta nueva Jerusalén que nosotros seguimos definiendo no hay templo? Porque el templo ya no es necesario. Porque no es necesario nuestros sacrificios. Porque no es necesario que por nuestro bien el Señor se contenga detrás de un velo. ¿Y no vi en ella templo? Dice San Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Qué es lo que en esta visión profética de San Juan mantiene juntito el edificio que se llama pueblo de Dios? Nuestro Dios mismo. Ya no hace falta un templo. Ahora, este no es necesariamente el punto de lo que está hablando San Pedro, pero es importante que nosotros lo vayamos entendiendo, ¿no? Lo vayamos procesando. Entonces, si el templo no es necesario, y si Cristo Jesús se ha vuelto la piedra del ángulo que sostiene el edificio que se llama pueblo de Dios, si el templo que se llama ahora Jesucristo es el centro de todo ahora, ¿qué significará entonces, si vamos a entenderlo, querer construir el tercer templo físico en la ciudad de Jerusalén? ¿Qué implica querer construir el templo tanto de parte de los judíos como de parte de los cristianos que lo financian? Que el templo, que es el Señor Dios Todopoderoso, no es suficiente, no es necesario o no es efectivo, si ustedes gustan. Qué aberración tan inmunda querer reconstruir el tercer templo. Y yo vi en Jerusalén, de hecho no es una plaza tan especial, es una plaza como de ciudad, y en una ciudad, y en esa placita tienen ya el candelero de oro, y ahí lo tienen. Está como a unos 200 metros caminando, como 300 de donde está el monte del templo. Ya está allí. El Estado de Israel ya tiene incluso a los animales que se utilizarán en los futuros sacrificios. Ya tienen identificado genéticamente a los descendientes de los levitas, a los descendientes de Aarón, genéticamente hablando. Ya está todo, lo único que les falta es la construcción. ¿Quién creen que ha pagado por eso? Los cristianos. Porque aparentemente esos cristianos no creen que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de la Nueva Jerusalén. Entonces, si ya estamos hablando que el templo no es necesario, que no hay templo porque no es necesario, entonces, ¿qué es la Nueva Jerusalén? ¿O de qué edificio nos está hablando el apóstol San Pedro cuando está hablando aquí? Sed edificados, dice el apóstol San Pedro en 1 de Pedro 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí está la respuesta, ¿no? En hebreo la palabra templo, que nosotros traducimos como templo, es casa. Y el mismo término se utiliza casa, cobertizo, habitación, etcétera, etcétera. Nosotros lo traducimos como templo por influencias externas a nuestra lengua. Sed edificados como casa espiritual. ¿De qué está hablando? Fíjense qué interesante es que el pueblo del Señor, nosotros los que hemos gustado la benignidad del Señor, como dice el versículo 3, nosotros somos esas piedras que el Señor va edificando sobre la piedra angular que es Jesucristo para Él habitar allí. Y lo vamos a ir estudiando, lo vamos a definir un poco ya más a detalle dentro de 8 días, pero si juntamos los tres pasajes que hemos consultado, Isaías 54, Primera de Pedro 2 y Apocalipsis 21, fíjense que la promesa que hizo el Señor a Jerusalén de reconstruirla, de edificarla, es la que el apóstol San Pedro nos está hablando y lo que sucede todos los días en la vida del cristiano. Y el Señor, fíjense, somos piedras preciosas, somos piedras vivas, perfectas, completas, suficientes, pero todavía edificables. Y eso podríamos discutir un poco más de lo que decíamos, me parece, hace 8 días. Ya estamos perfectos, pero somos edificables todavía. Somos salvos, pero todavía somos, como decía, ¿verdad? En el versículo 2, todavía tenemos el potencial de crecer. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en la vida del cristiano? ¿Qué hace el Señor con los cristianos? ¿Para qué el Señor nos envía a predicar su palabra? ¿Para qué el Señor nos llama a meditar en las Escrituras, a vivir el Evangelio? ¿Por qué hace todo eso el Señor? Pues porque lo que quiere es irnos edificando para nosotros ser esa nueva Jerusalén en donde no hay templo, porque Jesucristo es la cabeza del ángulo que sostiene toda esa hermosa ciudad, como dice San Juan, unida. Muy triste es cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, la gente abandonó Jerusalén, tanto la abandonó los que quedaron por allí todavía, tanto la abandonaron después de la destrucción de Nabucodonosor, como la abandonaron después de la destrucción romana. Por eso por eso pasaron 2000 años con Jerusalén vacía, porque no había templo. ¿Qué hacían los judíos? Fue cuando se dispersaron y por eso estaban en Europa, por eso estaban en Estados Unidos. Sin templo, se dispersaron. Sin embargo, nosotros, vean qué importante, ¿no? Dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nosotros tenemos una piedra del ángulo, nosotros tenemos un templo edificado en el centro de nuestra ciudad que se llama iglesia, en donde no seremos avergonzados. Y en donde con esa piedra angular preciosa, con ese templo eterno y espiritual, como dice San Pedro y San Juan, bien nos promete Isaías, ¿no? Bien prometió el Señor en Isaías, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, y esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, te damos porque a través de ella tú, Señor, anhelas irnos edificando. Gracias, Padre, porque nos has hecho ser piedras vivas. Gracias, Señor, porque tú vas edificando este edificio santo, esta casa espiritual, Señor, que tú anhelas, que se llama iglesia. Y te damos gracias, Padre, porque como pueblo tuyo tenemos el centro de nuestra fe, el centro de nuestra vida, el centro de tu iglesia, en la persona de Jesucristo, Señor. Te damos gracias en que Él, siendo el templo perfecto,
Él siendo, Señor, tu habitación perfecta, tu Padre, no permitirás que seamos avergonzados. Y gracias, Padre, te damos porque nos has dado esta piedra angular preciosa, en donde toda nuestra vida y nuestra eternidad, Señor, permanecen seguras, permanecen firmes, Señor, y no se desmoronarán. Sé con nosotros, Padre, en esta semana, guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.